Buenas tardes, jóvenes. Vayan por favor prendiendo sus cámaras. El día de hoy lo que vamos a ver es cirugía de intestino delgado. No es un tema largo. El intestino delgado es la parte que continúa al estómago. El intestino delgado corresponde a la continuación de la vía digestiva. Después del estómago se encuentra lo que es el intestino delgado, dividido en tres segmentos: el duodeno, el yeyuno y la parte final, el ilion, que se comunica con el intestino grueso. El duodeno mide aproximadamente 20 centímetros de longitud, el yeyuno de 100 a 110 centímetros y el ilion, la parte final, mide de 150 a 160 centímetros. Esta parte del intestino delgado es la parte digestiva. Está acomodado en forma de austra. Si ustedes observan, está en forma de pliegues en la parte superior en relación al ángulo de Treitz y en la parte inferior en relación a la válvula ileocecal. Esto permite que mantenga su movimiento parcial que tiene dentro de la cavidad abdominal. El intestino delgado es móvil desde el ángulo de Treitz hasta la válvula ileocecal. La parte que corresponde al duodeno está fijo en la pared posterior. Aquí vemos en un diseño lo que es el esófago, el pilar derecho del diafragma, el pilar izquierdo del diafragma, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, el ángulo de Treitz acá, el ángulo de Treitz, la segunda porción del duodeno, que vemos acá, segunda porción del duodeno, tercera porción del duodeno y finalmente la cuarta porción del duodeno, y se continúa finalmente con lo que es el yeyuno. Esas son las características del intestino delgado en sus diferentes segmentos. El intestino delgado, como toda estructura dentro de la cavidad abdominal, del aparato digestivo, está formado por una túnica serosa, una doble capa muscular, una túnica submucosa y una túnica mucosa. El intestino delgado, casi en toda su extensión, está totalmente irrigada por la arteria mesentérica superior, que da ramos yeyunales y ramos ileales. Asimismo, el intestino delgado cumple la función de absorber diferentes tipos de compuestos en todo su trayecto. Especialmente en la parte final vemos que sales biliares y vitamina B12 y ácido fólico. Una de las partes más complejas que nosotros encontramos en la composición del intestino delgado es el duodeno. Si nosotros observamos acá, vamos a ver la papila duodenal. Aquí vemos el conducto de Santorini. Vemos acá la carúncula mayor, que va a dar origen al conducto de Wirsung, el principal. Un segundo. Si nosotros seguimos observando, vamos a ver acá la tercera porción del duodeno. Vemos la vena mesentérica superior y en la parte posterior que cruza de arriba hacia abajo, vemos la arteria aorta. Este ensanchamiento es lo que conocemos como el bulbo duodenal, y por encima y por detrás pasa la arteria más gruesa del tronco celíaco, que es la arteria esplénica. Acá se ve cómo llega a la cuarta porción del duodeno y forma lo que es el ángulo de Treitz. En este dibujo vemos una cavidad abdominal anterior donde observamos aquí el músculo diafragma, el colon transverso, el colon ascendente, la tenia anterior del colon, el ilion, el yeyuno,
el colon, sigmoides, y acá vemos el estómago. Entonces vemos que todas las estructuras están muy bien distribuidas dentro de la cavidad abdominal. Pero ¿cómo diferencio por una herida pequeña cuál es yeyuno y cuál es ilion? Yeyuno e ilion. Si nosotros observamos, el yeyuno tiene arterias más gruesas y organizadas, además que tiene mucosa con mayor cantidad de pliegues, mientras el ilion tiene arterias menos organizadas, con mucosa con pocos pliegues. Porque esta cumple una función mayor de absorción y esta, la parte final, casi ya no tiene esta gran función de absorción. En el intestino delgado se considera un borde mesentérico que está unido por donde llegan las arterias, las venas y los linfáticos, y hacia acá tenemos el borde libre. El intestino delgado cumple la función de absorber todos los nutrientes para el organismo, además que ayuda y colabora al sistema inmunológico. Es muy difícil estudiar el intestino delgado. Si nosotros vemos una radiografía de abdomen, vamos a ver que existe un montón de vísceras que están una encima de otra y no se puede identificar cuál de esas vísceras son las que están mal o están obstruidas o si existe alguna masa o alguna otra estructura. Entonces, lo que se ha hecho para evitar esto es que utilizamos una píldora que es una cámara fotográfica, que vamos tragando la píldora y durante todo su trayecto va sacando fotografías. Saca de 3.000 a 7.000 fotografías aproximadamente. Entonces, en esta píldora podemos estudiar todo el trayecto, lo que es el intestino delgado. ¿Qué patología es la más común en el intestino delgado? En el intestino delgado la patología más común es la obstrucción intestinal. Si nosotros nos vamos al origen, podemos tener obstrucciones de causas extraluminales. Tenemos obstrucciones intrínsecas de la pared y obstrucciones intraluminales. Las obstrucciones extraluminales hablan de adherencias, hernias, carcinomas y abscesos. Las obstrucciones intrínsecas nos hablan de tumores primarios. La obstrucción intraluminal habla de cálculo biliar, enterocolitos, cuerpos extraños, incluso besoares. El primer método diagnóstico para realizar obstrucción intestinal alta es la radiografía. La radiografía en obstrucción sí sirve mucho. Vamos a ver primero la dilatación del intestino delgado. Podemos ver que no hay aire en el colon. Hay niveles hidroaéreos. Y este signo, que se llama signo en pila de monedas, es como si estuvieran varias monedas apiladas. Otra patología que aparece en el intestino delgado es la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta enfermedad inflamatoria crónica intestinal comprende dos patologías principales. Una es la enfermedad de Crohn y la otra es la colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa tiene una máxima incidencia de los 15 a los 35 años. El tabaco es un factor protector de la colitis ulcerosa y un riesgo para la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria crónica transmural que clínicamente se va a caracterizar por dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso. El tratamiento, si no es quirúrgico, si es médico, es con corticoides, antibióticos como metronidazol, ciprofloxacina y tetraciclina,
Dietas elementales químicamente definidas. Otra patología que se asienta en el intestino delgado es el divertículo de Meckel. Este aparece en el borde antimesentérico a una distancia de 45 a 60 centímetros de la válvula ileocecal. Clínicamente, vamos a ver que el paciente puede tener diverticulitis y aparecer como una apendicitis falsa. Puede haber una obstrucción intestinal secundaria a la inflamación del divertículo o finalmente una hemorragia digestiva. Si se complica este divertículo de Schenker, el único tratamiento posible es quirúrgico. ¿Qué procedimientos quirúrgicos realizamos sobre el intestino delgado? Utilizamos los sufijos, por ejemplo, enterotomía, quiere decir corte a nivel del intestino. Se utiliza para explorar, retirar cuerpos extraños, resecar tumores, ocluir la luz, cierre y desfuncionalización, anastomosis, como parte de otro procedimiento y abocamiento al exterior. En esos casos se utiliza lo que es la enterotomía. La enterotomía quiere decir corte a nivel del intestino delgado. Puede ser un corte instrumental o manual. Otro procedimiento que se realiza en intestino delgado es la enterectomía. Si nosotros vamos al origen etimológico de la palabra, ectomía quiere decir resección. Entonces, resección de un segmento del intestino delgado. Vayan prendiendo los que están con cámaras apagadas, por favor. ¿Qué indicaciones son? Se hace enterectomía cuando existen heridas extensas, heridas desgarradas, gangrenas o infartos, cuando hay hernias estranguladas, infartos arteriales o venosos, cuando hay lesiones ulcerosas o lesiones tumorales. Entonces, si nosotros vemos acá hay un segmento enterectomizado, es decir, un segmento del intestino delgado que está necrosado. Entonces, ese segmento se saca cuando está perforado, cuando está necrosado, cuando hay múltiples obstrucciones, aquí por ejemplo, tal cantidad de ascaris lumbricoides. Entonces, en esos casos se hace enterectomía. El procedimiento es simple. Primero, se delimita dónde va a ser el corte, cuál es el área. Segundo, se desperitoniza. ¿Ven? Se desperitoniza y se liga a las arterias. Se coloca clamps de Doyen, estos clamps intestinales, y se reseca este segmento. Se aproxima y se sutura en dos planos. La mucosa posterior primero y después la mucosa anterior. Se verifica que haya buen calibre de la anastomosis para evitar estenosis y el procedimiento termina. Otro procedimiento que hacemos se denomina como en el estómago enterostomía, como gastrostomía. Enterostomía quiere decir abocamiento del intestino a la superficie. Está indicado dependiendo de la altura. Si es alta, en el yeyuno, es para alimentación. Si es baja, en el ilion, es para descompresión o protección de una anastomosis. Se realiza también enterostomías cuando hay necesidad de un procedimiento mayor, antes y después de un procedimiento mayor. La enterostomía alta y yeyunostomía sirve para la alimentación. La yeyunostomía, lo que es la enterostomía baja, se utiliza para derivación, es decir, para que salgan contenido intestinal. No es heces, pero es contenido intestinal. La clasificación de las enterostomías se las realiza
de acuerdo a la localización proximal, distal, de acuerdo a la función parcial, total, y de acuerdo al tiempo, temporal o definitivo. Las enterostomías pueden ser la enterostomía de Stam o yeyunostomía de Stam, que es la misma técnica y procedimiento que usamos para la gastrostomía de Stam. Este es un procedimiento transitorio. Mientras que las enterostomías tunelizadas, es decir, introducidas en parte del intestino delgado en la pared, como la yeyunostomía de Witzel y la de Marwedel, es una enterostomía definitiva. Son definitivas. La de Stam es transitoria. Las ileostomías se realizan al final del intestino delgado y normalmente lo utilizamos para derivar materia intestinal hacia afuera. Entonces hay un proceso tan grave dentro del abdomen que descontinuamos la vía digestiva y ahí termina la vía digestiva en esta ileostomía. Y por ahí hace sus necesidades el paciente mientras mejora la enfermedad o en el colon. Obviamente no está libre de complicaciones. Puede haber necrosis de la yeyunostomía, puede haber evisceración de la yeyunostomía, puede haber infección, puede ser herniación de la yeyunostomía. Entonces las yeyunostomías o las enterostomías pueden dar incontinencia, obstrucción intestinal o incluso peritonitis. Otro procedimiento que se hace en el intestino delgado es la anastomosis, enteroanastomosis. ¿Qué quiere decir? Unir el intestino delgado. Las enteroanastomosis normalmente los utilizamos como parte de un procedimiento mayor. Podemos hacer enteroanastomosis manual, o podemos hacer enteroanastomosis instrumental, es decir, con staplers. Obviamente la enterostomía manual es mucho más segura y más económica, porque suturamos bastante bien. Las enterostomías pueden ser laterales, terminolaterales, terminales. Cuando es terminal, así, el problema es que se puede estenosar. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Cuando es la anastomosis lateral, así, el problema es que puede aparecer fístulas en los ángulos. Las complicaciones de las enterostomías pueden ser dehiscencias, pérdida de contenido y nos pueden dar peritonitis. Y miren este desgracia de abdomen. Está todo dañado, la pared abdominal incluso. Cualquier tipo de procedimiento que hagamos a nivel de la cavidad abdominal desencadena inflamación peritoneal. Da exudación inflamatoria, depósito de fibrina, invasión de fibroblastos con formación de colágeno, fibrosis por maduración del colágeno. Esto ocasiona lo que llamamos bridas y adherencias. Estas bridas y adherencias son comunes como resultado posterior a una cirugía. En algunas ocasiones se hacen tan grandes estas bridas y adherencias que pueden comprometer el tránsito normal del intestino delgado. Para evitar que estas adherencias se formen, se fija el intestino, ya sea por la operación de Noble, que suturamos ceros o por la operación de Choi-Phillips, que suturamos mesos del intestino y lo fijamos de esa manera. No sé si alguna duda, pregunta, jóvenes. El intestino delgado. Es un tema bastante simple, sencillo, que hay que irlo revisando, repasando. Pero si hay alguna duda.
Bueno, si no hay dudas, vamos a ver unos videos en relación a la patología de intestino delgado. La ileostomía consiste en abocar el ilion a la pared, pero no es para alimentar, es para derivar las heces o el contenido intestinal. ¿Ven cómo está dañado el intestino grueso? Entonces no puede funcionar. Entonces lo que se hace es una ileostomía. Se agarra un segmento, se corta y se aboca. Este se cierra y este se va a abocar. Se aboca a la pared abdominal. Una ileostomía. Y ahí se queda. Más o menos como una colostomía, como cuando vamos a ver en el colon. Ahí. Ileostomía. La enterotomía. La enterotomía lo que dice es cortar. Corta, mira, cortas. Enterotomía. Listo, cortaste. Puede ser con esta liner cutter o puede ser con este bisturí armónico. ¿Ves? Cortas el intestino delgado. Lo que quiere decir enterotomía es cortar. Como ven, el principal objetivo de la enterotomía es como parte de un procedimiento mayor. Entonces, parte de un procedimiento mayor. Enterotomía. Enteroanastomosis, quiere decir unión. Este es lateral. Miren, de ese proceso, de esa enterotomía, ahora vamos a hacer una enteroanastomosis. Entonces, se introduce el stapler que corta y sutura al mismo tiempo. Y ahí, y lo corta. ¿Ven? Enteroanastomosis. Una vez que se sutura, se tiene que cerrar los orificios de ingreso. Entonces, con puntos manuales se exponen los ángulos. Entonces, una vez que tienes los ángulos agarrados, puedes continuar. Puedes empezar a hacer con una sutura de nuevo, un liner cutter. Ahí ven. Enteroanastomosis con liner cutter. Doctor, perdón. José Dime. Guadalupe quiere ingresar. Dijo Anastomosis término terminal. Sutura manual. Entonces se puede hacer también sutura manual. Entonces se hace una anastomosis.
Término terminal, pero manual. Como ven, es mucho más fácil, obviamente, con el linear cutter, con sutura mecánica, pero no siempre es posible. Y bueno, colorín colorado, se acabó. ¿Alguna duda, pregunta en relación a intestino delgado, jóvenes? No hay ninguna duda. Bueno, si no hay ninguna duda, por favor pongan sus nombres en el chat. Y el tema, como es corto, eso sería todo por el día de hoy. Otras clases son más extensas, ahí vamos a tomar más tiempo. Pero sí, el intestino delgado es más corto. Vayan repasando y estudiando. Su examen todavía es... A ver... falta todavía, no se preocupen. Ya vamos a estar viendo. ¿Listo? Eso es todo por hoy, chicos. Que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao, chao.